Seguimos en zona pública, sin lugar a dudas. El tema de la violencia en este país debe de ser el más preocupante. Yo, la verdad, me quedé todavía más preocupado con la explicación de Juan Ignacio y de Felipe respecto del uso de los símbolos patrios. Sigo en shock, pero bueno, ese tema lo seguiremos debatiendo después. El papel que juegan los gobernadores en esta crisis de violencia, podríamos poner ejemplos muy puntuales como Veracruz, por supuesto, Michoacán, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, etcétera. El presidente reconoció en su informe que hay una asignatura pendiente en materia de seguridad, que las cifras no van bien. Los grandes expertos, digamos, en sus columnas dicen que hay un problema de diseño de origen. La realidad es que hoy estamos en el año más violento de la historia del país, proporción guardada de la estadística. Y hay un 71%, según miden las encuestas, de aceptación de la gente que la creación de la Guardia Nacional es una buena idea. El asunto es que va a llegar un momento en que entre la cifra de la confianza y las cifras de los acontecimientos ya no va a existir una paridad. Y uno de los grandes pendientes, y ahora nos lo explicarán los expertos, es la función de los gobernadores y de los presidentes municipales. Y hay un tema que es una anécdota muy buena de hace unos días, en la que está el señor secretario de la Defensa con algunos gobernadores y les empieza a presentar el informe del número de elementos que les han enviado a sus estados. Y los gobernadores empiezan a ver la cifra y empiezan con su WhatsApp a preguntarle a su secretario de gobierno, oye, ¿es cierto que ya nos mandaron tantos elementos? No, van tantos. Claro, que nadie se atrevió a decirle a mi general, oiga, sus otros datos no. Pero obviamente esto trascendió y el asunto es que hay una absoluta descoordinación y hay una absoluta disparidad de las cifras. A ver, sin lugar a dudas es el rubro más sensible, pendiente y urgente que tiene el gobierno de la República y también, hay que decirlo, las entidades federativas. Las entidades federativas también tienen una obligación constitucional y creo que seguimos sin dar con la receta, seguimos sin verdaderamente dar ese paso contundente que se tiene que hacer con la inseguridad, que es verdaderamente poder integrar una Guardia Nacional que se dedique para lo que es diseñado, que es combatir el crimen. Dos, que los gobiernos estatales se dediquen de una vez por todas a verdaderamente tener mayores controles de movilidad. El tener en este país el control vehicular puede verdaderamente ser la clave para empezar a bajar los índices de violencia que se tienen. La delincuencia se mueve en automóvil o en motocicleta, ¿no? No pega el tema de helicópteros, no pega el tema de barcos, no pega el tema de otro tipo de transportación aérea, y si no, sería muy menor. Lo que sí es que estamos dando cuenta que todo el despliegue de la delincuencia organizada se está llevando a cabo con transporte. Entonces creo que los gobiernos estatales junto con las secretarías de seguridad o dependencias de seguridad de los gobiernos, junto con las nuevas unidades de movilidad que se están creando en los estados, son los que verdaderamente deberán empezar a dar resultados, sobre todo del delito del fuero común. Y bien, que conozcamos ya de una vez por todas una estrategia contundente con operación, no con la parte de prevención, acerca de cómo se piensa combatir a la delincuencia organizada. Yo no sé si lo de Veracruz sea, independientemente de la crisis y la catástrofe que se está viviendo, la mejor fotografía, porque es evidente que hay un conflicto entre el gobernador y su fiscal, heredado. Pero si esa es la fotografía, está de miedo. Está de miedo. Mira, yo volvería inclusive al esquema de este país. Hasta hace no mucho tiempo, 2003, teníamos Policía Federal de Caminos. Yo creo que tenemos que volver, y creo que sería la gran opción para la Policía Federal, el volver a las carreteras, el volverle a brindar al ciudadano común y corriente y al transporte público la certidumbre de que el movimiento en donde se ejerce verdaderamente y en donde se siente o se palpa la mayor de las libertades de tránsito, sea verdaderamente conducido con total seguridad. Eso yo creo que daría a la apreciación del servicio
público y a la apreciación de lo que se tiene con la seguridad pública. En alguna ocasión, ser. compartiendo una reunión social con Felipe Saidén, el eterno secretario de Seguridad Pública de Yucatán, ya va para 24 años en el cargo. Buen amigo. Estábamos comentando por qué en Yucatán es tan seguro. Dice, dame las placas de tu carro. En tiempo real, me dijo, la última vez que tú saliste a carretera fue tal día y regresaste tal día. O sea, con mis placas, en 2 minutos, me dijo, tu vehículo salió a Cancún en tal fecha y regresaste tal día. ¿A qué quiero ir con esto? Que lo acabas de decir, es un tema de movilidad. Porque una de las razones de por qué Mérida es tan seguro es que en el momento en que tú entras, una cámara le toma una foto a tus placas y en ese instante se activa un protocolo de investigación. Y a tu automóvil. Sí, pero ¿a qué voy? Que si en ese protocolo de investigación encuentran o detectan algo que está raro, no te detienen, te empiezan a vigilar, te empiezan a seguir. Hay una labor preventiva. Y hay un compromiso social, ¿sabes? Ayuda mucho el tejido social como en Yucatán. Ahí la gente ve algo raro y denuncia. Más que en otro estado, más que en otra entidad. Sí, Aguascalientes quizás tenga la misma característica. Sí, sí. Eso funcionaría en Yucatán, tendremos que pensarlo para megalópolis como la Ciudad de México. Se volvería, el volumen lo hace muy complicado. Pero no pero imposible. Aún así, no imposible. Se pueden imaginar otro tipo de bueno, cosas. Tarde o temprano, ya el gobierno del Estado de México empezó precisamente a condicionar y a obligar a que se tenga videovigilancia dentro y fuera del automóvil. Y uno de los temas que traían hoy los transportistas es negarse a tener esa videovigilancia. Y esa vigilancia es fundamental para proteger al ciudadano. ¿Y con qué argumento se puede negar? No se puede negar. Lo van a tener que establecer y van a tener que ir cumpliendo con esos criterios. El uso de prender la luz dentro de los taxis en la Ciudad de México, antes hubo una resistencia de los taxis, pero ahora te subes y prenden la luz. Digo, son pequeñas cosas, pero que pueden ir cambiando. A mí lo que me preocupa es precisamente que en este año ha sido de los años más violentos si tomamos en cuenta cifras anteriores. Y la parte emblemática, Coatzacoalcos es la parte, digamos, la explosión, nos estalló en la cara lo que está pasando. Lo que pasó en Tepalcatepec, en el caso de Michoacán, donde las Fuerzas Armadas y el gobierno del estado no interviene directamente, tardan en intervenir, también habla de un abandono de los municipios, aduciendo que es un reacomodo de cárteles. No se puede decir eso. Bueno, pero también sabemos que los municipios no tienen los recursos suficientes. Pero tienes al estado y tienes a la federación. ¿Por qué no intervinieron inmediatamente? O sea, ¿por qué no se activaron los protocolos en ese momento de seguridad? Y estamos hablando de casos. Morelos antier acaban de matar a cinco jóvenes. Ahí las cifras también están terribles. Y el gobernador lo que dice es un reacomodo de cárteles, como si eso fuera suficiente como para explicar toda la violencia. Es que, ¿sabes a dónde te lleva todo esto? Descoordinación. Y aparte los gobernadores lo que hacen es, ven que el tema federal, el problema, esta papa caliente que tiene México, se la avientan a la federación. Cualquier pretexto... Pero por ejemplo, y esto es algo que tú conoces muy bien, a los municipios les están quitando el recurso de seguridad pública para dárselo directamente a la Guardia Nacional. Entonces tú como alcalde, entiendo que no es lo más cómodo, pero dices, a mí ni me volteen a ver. Además, ahí está la Guardia Nacional porque yo ya ni recursos tengo. ¿Y las policías estatales? ¿Qué pasa con ellas? Mira, creo que están en una profunda crisis entre que los gobernadores no saben cómo enfrentar esta situación, entre que ya tienen recetas de que hay que meter a generales o militares retirados, entre que creen que verdaderamente teniendo mejor equipamiento lo pueden hacer, mientras que no estemos pensando en los recursos humanos que se requieren, en prevención del delito, en verdaderamente atender la salud pública de un estado, difícilmente vamos a dar con soluciones contundentes en materia de seguridad. Y la seguridad tenemos que verla también es ya muy transversal. Si creen que nada más es obligación de un fiscal o de un secretario estatal, estamos muy perdidos. Necesitamos verdaderamente del esfuerzo de todos y creo que es ahí donde se pierden. ¿Creen los gobernadores que jalando una figura importante de un secretario que haya tenido relativo éxito, ya sea en un municipio o en un estado, vale la pena contratarlo? Y lo mismo en unas fiscalías. Creo que estamos muy equivocados. Si no apostamos al capital humano in situ y lo formamos y verdaderamente lo alejamos de cualquier tentación
criminal, estamos dando pasos contundentes. Sí, un hombre solo no va a poder con No, la tarea, jamás. por muy decente, por muy serio y por muy Jamás. capaz No, de al hacerlo. contrario, el enemigo está dentro para Y tampoco la federación va a poder por sí solo hacer las ¿Descoordinación? cosas. Y que los gobernadores asuman su... Por eso, entonces, ¿de qué sirve responsabilidad. presumir que todos los días a las 6 de la mañana se recibe un parte si no produce y no genera nada? No. Vamos a un corte.